tenemos una ecuación que es x cuadrado menos y cuadrado igual a z cuadrado más 5. Se pide calcular el tipo de superficie que es, ¿no? Entonces, bueno, podemos, por ejemplo, darle a z el valor 0. Y entonces tenemos que x cuadrado menos y cuadrado es igual a 5. Si dividimos esto entre 5, tenemos aquí un 1 y también tenemos que dividir esto entre 5. Entonces tenemos que a al cuadrado es igual a 5 y b al cuadrado es igual a 5. Por tanto, a es raíz de 5 y b es raíz de 5. Y esto es igual a más o menos 2,2. Bueno, eso quiere decir que realmente aquí tenemos una hipérbola, donde, como ya sabemos en la hipérbola, tenemos que la medida hasta el vértice, que queda aquí, por ejemplo, en este punto, en este caso es 2,2, es lo que se llama A. Luego tenemos hasta el foco, es la distancia que llamamos distancia C. Entonces hacemos centro en el origen de coordenadas, estos son los ejes cartesianos, hacemos un arco con centro en F, con centro en O, distancia OF, hacemos un arco hasta que corta la vertical por V en este punto. Entonces hemos pasado esta distancia C aquí. Entonces tenemos que esto es C y esto será B. En este caso, pues tenemos que tanto A como B valen lo mismo, 2,2. Por tanto, tenemos que es un triángulo que tiene estos dos catetos iguales. Esto 2,2, esto 2,2 y esto 3. Perdón, esto no sabemos cuánto, esto es C, que es la distancia hasta el foco. Entonces tenemos que esta será la hipérbola, la rama hiperbólica, ¿no? Bueno, sabemos ya entonces la forma que tiene esa hipérbola. Sabemos también que esta es la ecuación de una hipérbola. Y ahora si, por ejemplo, damos ahí el valor 0, pues tenemos que esto desaparece y nos queda x cuadrado menos z cuadrado es igual a 5. Lo mismo, dividimos entre 5, aquí queda 1 y aquí también 5 y 5, con lo cual tenemos una ecuación idéntica, pero variando la variable. Todo lo demás es igual. Tenemos, por ejemplo, cuando x es igual a 0, entonces quitamos esto y nos queda menos y al cuadrado, menos y cuadrado es igual a z cuadrado más 5. Bueno, podemos, por ejemplo, pasar el 5 para aquí, menos 5 es igual a z cuadrado más y cuadrado. Bueno, evidentemente esto pasa positivo y esto pasa negativo. No hay suma de cuadrados que dé un negativo, por tanto, en este caso no existe ningún elemento para x igual a 0. O sea, la superficie en ese punto no existe, ¿no? Cojamos otro punto ya para concluir. Hemos cogido las variables, ahora damos a la variable otro punto, por ejemplo el 2. Entonces tenemos que z vale 2, 2 por 2, 4, más 5, 9. X al cuadrado menos y cuadrado igual a 9. Otra vez dividido entre 9, tenemos aquí un 1, aquí un 9, y por tanto A es igual a más menos 3 y B también más menos 3. Será otra rama hiperbólica que tiene aquí 3 unidades, 3, y esa es la asíntota, con lo cual ya tendremos ahí otra rama hiperbólica. Bueno, si ya sabemos que efectivamente, ahora dibujamos la figura y la representamos. Ya tenemos parámetros para saber qué forma tiene esa figura. Dibujamos, por ejemplo, el eje Y, el eje X, eje X y eje Z. Bueno, tenemos entonces que en el caso este teníamos que era el punto 2 cuando z era igual a 0, pues teníamos 1, 2,2, ¿no? Y aquí 1, 2,2. O sea que en realidad esta era una hipérbola con los vértices en esos dos puntos. Entonces hacemos aquí estas dos direcciones y de aquí sacamos la curva que sale tangente de ese punto.
una rama hiperbólica y aquí su simétrica respecto al eje Y. Entonces tenemos ya ahí la rama hiperbólica, ¿no? Pues dejamos un poco. Bueno, tenemos para el plano xz igual a 0. Ahora tenemos que para el plano y igual a 0 teníamos otra hipérbola idéntica a la anterior, pero en una posición vertical. O sea que ya podemos dibujar esa misma hipérbola aquí, considerando las líneas verticales que pasan por el vértice. Entonces tenemos aquí la otra rama hiperbólica. Teníamos que cuando x vale 0, pues esa superficie no existe, efectivamente. La superficie queda comprendida por estas dos líneas y por estas dos líneas curvas, que son dos hipérbolas distintas, pero en la zona central no existe. Evidentemente va a ser entonces un hiperboloide de dos hojas, ¿no? Bueno, y por último teníamos la hipérbola cuando hacíamos una sección a la altura 2. O sea, por este plano aquí nos salía otra hipérbola que tenía las asíntotas también con la misma pendiente. Bueno, pues eso quiere decir que realmente aquí la superficie que iba a salir era un hiperboloide de dos hojas, para diferenciarlo del de una hoja. Recordamos que el hiperboloide de dos hojas ahí está muy grande, ya no se ve tan claro. Si cogemos una hipérbola que siempre tiene dos ramas y hacemos el giro de esta hipérbola de manera que este es el eje de revolución, entonces aquí nos sale este casquete hiperbólico y aquí nos sale el otro casquete hiperbólico, ¿no? O sea que es el caso este, ¿no? Mientras que si ahora cogemos esto como eje de revolución y lo giramos, el casquete que la superficie es de una hoja, o sea, no tiene dos partes y es esta superficie. En el caso del hiperboloide circular, este puede ser elíptico también, en este caso salió circular porque la ecuación esta era igual a esta, ¿no? Entonces son dos circunferencias, o sea que esta sección es de circunferencia y esta otra también, o lo que es lo mismo, esta rama, ahora ya poniéndonos en 3D, ¿no? Esta rama hiperbólica pues es igual a esta otra rama hiperbólica y todas son iguales respecto a este eje, o sea, todos los planos meridianos que cortan a ese hiperboloide de dos hojas serán siempre exactamente iguales, lo que quiere decir que es una superficie de revolución, ¿no? Hay casos en los que tenemos una elipse y por tanto aquí esta hipérbola es distinta de la que pasa por aquí. Entonces en este caso no es de revolución, pero sigue siendo un hiperboloide de dos hojas, ¿no? Como vemos, la sección esta es distinta a la sección que pasa por aquí. O sea, esta rama hiperbólica es más apuntada que esta, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de una hoja que teníamos cuando girábamos este eje, entonces teníamos el hiperboloide de una hoja que era reglado, o sea que se podía hacer con líneas rectas, cosa que no pasa con este hiperboloide de dos hojas. Bueno, por último, para simular un poco esto, vamos a hacerlo aquí un poco más pequeño, más clarificador. Tenemos la forma hiperbólica, entonces tenemos aquí el hiperboloide, aquí la superficie por arriba, por ejemplo, cortada por un plano horizontal y vamos a poner la curva, la superficie opuesta aquí con la sección, por ejemplo, como dijimos, a la altura del plano horizontal z igual a 2. Entonces tenemos aquí esto y aquí vamos a cortarlo, por ejemplo, pues también por un plano vertical paralelo a este plano, al zx. Entonces cuando y vale 0, pues tenemos este plano, pero cuando venimos por aquí, cuando y vale menos 3, pues tendremos esta curva hiperbólica y esta otra, ¿no? O sea que vendrá por aquí detrás y por allí detrás paralela a esta, ¿no? O sea que este es el hiperboloide. Y aquí tenemos ya la hipérbola que pasaba por el plano horizontal, la que pasaba por el plano horizontal y la que pasaba por el plano vertical, que era esta, y la que pasaba por el plano vertical que venía por aquí. Damos un poco de sombras para que
que se perciba un poco mejor. Pues bueno, sería así, una forma abultada y lo mismo aquí. Concluimos aquí un poco. Más contraste. Aquí será una rama hiperbólica, aquí otra y en la base otra. Lo mismo, pues son secciones de planos verticales, allí detrás igual, y aquí sección de plano horizontal y el contorno de la superficie en hiperboloide de dos hojas, ¿no? Vamos a terminar ya dándole un poco más de contraste. Y aquí también. Bueno, pues esa sería la superficie que pudimos obtener gracias a la ecuación que nos dieron, ¿no? Era esta ecuación.